Buen día, mi nombre es Eric Rivas Pelagio y les voy a hablar acerca de los temas de la Cándida y Aspergillus. Soy del grupo tercero B de la licenciatura en médico cirujano de la Universidad Quetzalcóatl. Este trabajo es para la materia de microbiología y parasitología y el docente evaluador es Orlando Camargo. Para comenzar, les voy a hablar acerca de la Cándida, que a su vez esta produce la candidosis, que es una micosis causada por diversas especies de levaduras de este género. Este género a su vez pertenece a lo que son las micosis oportunistas, que por lo general sus agentes no producen un daño, ya que forman parte de la flora normal del cuerpo, pero cuando tienen una oportunidad, entonces pueden ocasionar un daño. Una de las más frecuentes pues es esta llamada candidosis. Para esto pues existen varios factores de oportunismo, como pueden ser enfermedades como la tuberculosis, que existen algunas neoplasias, diabetes o que haya empleo de inmunosupresores, corticosteroides o algunos otros fármacos y antineoplásicos. Y bueno, continuando, en cuanto a sus características, encontramos que el género Cándida incluye alrededor de unas 190 especies. Este microorganismo, a su vez, es una levadura capaz de producir pseudomicelio, excepto la especie Candida tropicalis. Tenemos que en la Candida albicans su pared contiene glucano, mannano, quitina, proteínas y lípidos, como pues se observa en esta imagen. Además, si esta se identifica directamente en los tejidos del huésped, se observan levaduras con pseudofilamentos, como pues son estos que podemos observar en esta imagen. Además, la Cándida es capaz de formar una biopelícula que no solamente le confiere protección del ambiente, sino que le permite realizar transferencia horizontal de información genética. Esto pues es algo parecido a lo que ocurre con los plásmidos en las bacterias y pues a su vez también ayuda a generar la resistencia a algún antimicótico. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la candidosis es un padecimiento cosmopolita. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que pues no hay un huésped específico, no hay una preelección en cuanto a edad y sexo, ya que pues esta ataca por igual a todas las edades, a ambos sexos, siempre y cuando se presenten los factores de oportunismo para que ésta se dé, como pues ya se los mencioné al inicio de esta exposición. También tenemos que la vía de entrada de este es endógena. Esto quiere decir que el individuo tiene el hongo en algún sitio de su cuerpo y de ahí invade otros tejidos cuando existe la oportunidad. Entre los factores de oportunismo los hay a nivel local y sistémico, de orden general o por enfermedades concomitantes o procedimientos invasivos. En cuanto a la patogenia, es necesario, como ya les he mencionado en diapositivas anteriores, la presencia de factores oportunistas para que se desarrolle la candidosis. En el caso de la Candida albicans, se han identificado adhesinas que favorecen la colonización y persistencia, así como la adherencia a materiales extraños, como pueden ser sondas, catéteres, entre algunos otros. También producen enzimas y secreta proteínas receptoras de esteroides y hierro. Después de que ocurre la invasión de piel y mucosas, la levadura interactúa con los linfocitos polimorfonucleares, monocitos, eosinófilos y células dendríticas que también ingieren y destruyen al hongo. Las células dendríticas y los leucocitos polimorfonucleares reconocen al hongo y liberan interleucina 12, mientras que los linfocitos producen interferón y otras interleucinas como puede ser la 2, la 4 y la 10. La presencia de opsoninas incrementa la actividad de neutrófilos contra cándida. Además, el sistema de complemento tiene una participación importante frente a la levadura por la vía clásica y la vía alterna. En el tejido dañado se identifica un proceso inflamatorio agudo. Además, se identifican levaduras con o sin germinación, así como pseudohifas. También hay una reacción de tipo granulomatosa y necrosis, con participación de histocitos, células gigantes y células epiteloides. Y se identifican granulomas en los casos de candidosis mucocutánea. En el caso de la sangre y los tejidos, la presencia del hongo genera una respuesta celular insuficiente. Esto lo hace para impedir su difusión en el cuerpo, y en la candidosis superficial produce dermatitis crónica en el estrato córneo y granulomas al invadir otros estratos de la piel. Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas, encontramos que la candidosis se clasifica clínicamente por su localización en tres grandes grupos: tegumentaria, que es la más frecuente y la menos dramática;
visceral y séptica. A su vez, encontramos que la tegumentaria se clasifica en diferentes cuadros por su localización en oral, pulvovaginal, intertriginosa, oniquia o paroniquia también llamada, mucocutánea generalizada y granuloma. Bueno, ahora para describirlas tenemos la candidosis bucal. Esta afecta a niños y se presentan placas blanquecinas en la lengua, como se observa en esta imagen, en los carrillos y el paladar, y estas son de un aspecto algodonoso. Por eso a este tipo de candidosis también se le conoce como algodoncillo, con lesiones en las comisuras labiales que se extienden a la piel próxima. Otro tipo de candidosis es la intertriginosa. Esta es una lesión de la piel en los pliegues. Pueden ser las axilas, las ingles, los surcos submamarios y en general todo pliegue cutáneo de flexión que acumule humedad, sobre todo pues por la sudoración. En esta presentan placas eritematoescamosas con borde eritematoso y prurito. Otro tipo de candidosis es la mucocutánea generalizada. Esta es una combinación de candidosis bucal e intertriginosa ya mencionadas pues, en la diapositiva anterior. Otra forma en la que podemos encontrarla es la granulomatosa. Esta es una micosis más profunda, hay una respuesta inflamatoria de tipo granulomatosa y nodulaciones deformantes de color amarillento. Otra forma en la que se encuentra es como oniquia o también se le llama paroniquia. Esta es la infección por Candida albicans en la uña, con diferencias muy importantes respecto de la Tinea unguis, ya que esta última no afecta el lecho unguial y la causada por Candida sí, por eso es la forma en la de diferenciar estas dos. Esta pues además se presenta una zona eritematosa alrededor de la uña. Esta es más frecuente en las manos y la uña se torna oscura, se deforma y se reseca. Otra de las manifestaciones clínicas es la vulvovaginitis. Esta por Candida albicans es muy frecuente, tanto puede ser considerada la primera posibilidad en toda vulvovaginitis. Hay presencia de leucorrea de moderada a abundante, amarillenta, viscosa, fétida, con ardor intravaginal, prurito vulvar y mucosa vaginal eritematosa con exudado. Otra forma es la candidosis visceral. Esta se puede presentar como un cuadro broncopulmonar por Candida albicans con manifestaciones de un cuadro bronquítico crónico o a veces agudo. Broncopulmonar con un cuadro bronquítico crónico o agudo, endocarditis, meningitis, encefalitis o meningoencefalitis. La más frecuente pues sería la urinaria y pues esta se debe de llamar que pues es una candidemia con un riesgo de generalización. Otra forma frecuente de la candidosis es la del área del pañal. Esta se presenta generalmente secundaria a rosadura del pañal y en esta se ven placas eritoescamosas, vesículas, pústulas y costras con prurito, dolor y ardor. Otra sería la candidosis asociada con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y esta es muy frecuente y se puede presentar prácticamente en todas sus formas. Ahora les hablaré acerca del diagnóstico. En el caso del diagnóstico diferencial, este es tan amplio que se tiene que pensar en función de la localización de la candidosis de cada paciente. Y pues en términos generales se deben de descartar enfermedades como la leucoplaquia, el líquen plano, la sífilis, la tricomoniasis, tuberculosis, neoplasias, infección herpética y otras micosis. Y en el caso del diagnóstico ya como tal, se realiza examen directo, también se buscan las tósporas, pseudomicelios cortos, frotis teñido que se realizan preparaciones y se tiñe en condición de Gram, Giensan, Wright y azul de metileno o PAS. Otro sería la realización de cultivos como es el Sabouraud. Otro es realización de tubo germinativo o biopsias que se buscan alteraciones tisulares y las formas micóticas. Otros pues serían el simograma, la oxonograma, intradermoreacción, que es la candidina, inmunoserología y la PCR o reacción de cadena de polimerasa. Bueno, ahora avanzando para hablar acerca del tratamiento, este puede ser del tipo tópico o sistémico según la forma clínica de que se trate. Para el tratamiento tópico se utiliza la nistatina, el ketoconazol, miconazol, el clotrimazol, sulconazol, bifonazol y isoconazol. Y para el tratamiento sistémico se utiliza la anfotericina B, el fluconazol, el ketoconazol, el itraconazol, la caspofungina y el voriconazol. Y pues como parte del manejo de estas micosis es indispensable corregir los factores de oportunismo que favorecen la instalación de la cándida.
Como conclusión, tenemos que la candidosis es una micosis oportunista que se presenta en casos de inmunosupresión o cambios tópicos que favorecen la instalación del agente causal. Esto se trata de un padecimiento cosmopolita de infección endógena o exógena. La candidosis se clasifica clínicamente en tegumentaria, visceral y septicémica, y a su vez la tegumentaria se divide en bucal, vulvovaginal, intertriginosa, onychia, mucocutánea y granulomatosa. La forma visceral puede ser de localización pulmonar, cardíaca, meningia, encefalítica o meningoencefalítica, y las más frecuentes es en la zona urinaria. El diagnóstico diferencial es muy amplio y el definitivo se establece con distintas pruebas ya mencionadas en las últimas tablas, y el tratamiento se recurre al manejo tópico o sistémico según sea el caso. Ahora, para continuar, les hablaré acerca del Aspergillus. Para iniciar, pues tenemos que este género comprende alrededor de unas 180 especies. Estos son hongos filamentosos, hialinos y ubicuos. Además, estos se reproducen asexualmente por conidios, como podemos observar un poco más de su estructura en esta imagen. Estos tienen un gran potencial biótico y son degradadores activos del material orgánico. Esto pues los hace ser muy importantes para la ecología del planeta. Estos a su vez causan enfermedades en humanos y animales, y pues en los humanos, como nos enfocaremos en esta presentación, producen enfermedades en pulmones, sistema nervioso, oídos, uñas, piel y ojos. Tenemos que este género de hongos es causante de una micosis oportunista a partir de una infección adquirida por penetración del hongo a través de las vías respiratorias, inoculando percutáneamente o por contacto directo con las esporas de los diferentes tipos de hongos. El de más incidencia en el humano es el Aspergillus fumigatus, es un tipo de moho, y pues esto causa la aspergilosis, que es una enfermedad causada por el moho Aspergillus. Bueno, ahora en cuanto a sus características micológicas, tenemos que existen muchas especies de Aspergillus, pero las más importantes y que causan enfermedades en el humano es el Aspergillus fumigatus, el Niger, el Flavus, el Oryzae, el Terreus y el Clavatus. Ahora pues para describir un poco estas, en el caso del principal, que es el Fumigatus, se encuentran colonias aterciopeladas o polvosas, conidóforos lisos, que serían vesículas de 20 a 30 micras, conidios paralelos al conidóforo y equinulados. En el caso de las Aspergillus flavus, se encuentran colonias filamentosas aterciopeladas, verde amarillentas o cafés, el reverso café rojizo o dorado, conidóforos rugosos, vesículas de 35 a 40 micras, conidios radiales, equinulados. Y en el caso del Aspergillus niger, se encuentran colonias granulosas, aterciopeladas, polvosas, blancas al principio y después cafés oscuras y negras. Su reverso es blanco o anaranjado. Presentan conidioforos lisos y largos. Tienen vesículas de 50 a 75 micras, conidios radiales, redondos y lisos. En cuanto a la epidemiología, esta es una micosis del tipo oportunista. Penetra por vía respiratoria y presenta una inoculación percutánea o por contacto directo. Este hongo se encuentra diseminado en el medio ambiente al encontrarse presente en agua, aire, suelos, plantas y alimentos. Las formas infectantes son las esporas. La infección puede ser por inhalación o percutánea. Y además pues encontramos que este es un padecimiento cosmopolita, que como ya se los mencioné en la cándida, quiere decir que cosmopolita, que no hay un huésped específico, sino que pues, esta puede presentar independientemente de la edad y sexo. También pues este se encuentra diseminado en el medio ambiente, como ya les mencioné, y los mecanismos de infección pues es por inhalación, inoculación percutánea, contacto directo con las esporas, uñas, ojos y oídos, y por los factores de oportunismo y la ocupación. En cuanto a la patogenia, sus factores de virulencia se encuentran en las glucoproteínas de la pared celular del hongo, que presentan actividad de endotoxina e inducen hemorragia y necrosis. Su capacidad invasiva se relaciona con la secreción de elastasa y producción de sideróforos. La elastasa pues, es una enzima encargada de la degradación de las fibras elásticas, y los sideróforos es un compuesto quelante de hierro secretado por ciertos microorganismos. En los pulmones, los conidios se hinchan y germinan hasta producir hifas que tienden a invadir cavidades preexistentes o vasos sanguíneos, como podemos observar en la imagen. Además, en la forma invasora provoca edema con necrosis. Hay infartos hemorrágicos y trombosis por abscesos micóticos.
En las áreas pulmonares, el hongo se desarrolla formando una masa de micelio, provocando obstrucción bronquial donde el micelio está rodeado de una capa fibrosa conocida como aspergiloma. Algunas pueden provocar una respuesta alérgica con secreción excesiva de moco, presencia de eosinófilos y reacciones atópicas. Cuando se produce la inhalación de esporas, la primera línea de defensa del hospedero la constituyen los macrófagos alveolares, los cuales eliminan los conidios mediante fagocitosis y supresión intracelular. La segunda línea de defensa que hay está constituida por los neutrófilos que destruyen las hifas que escapan de los macrófagos, y en ausencia de neutrófilos, las hifas invaden el parénquima pulmonar, así como las venas pulmonares, lo que da como resultado a trombosis, infartos y hemorragias intraalveolares. En personas inmunodeprimidas, esta causa infección pulmonar, causando una invasión micótica tisular intensa con afección tisular, dando origen a fenómenos trombóticos que da lugar a diseminación a diferentes órganos. A esto se le llama aspergilosis invasora. La aspergilosis invasora puede causar datos clínicos pulmonares graves, en el hueso provoca osteólisis, en el sistema nervioso se desarrollan formas meningias y abscesos, en la piel causa lesiones primarias en los puntos de inserción de catéteres, zonas de vendajes, lesiones quirúrgicas y lesiones por quemaduras. Las lesiones secundarias se dan gracias a diseminación hematológica de este hongo y estas pueden presentarse en vejiga, corazón, hígado, vaso, tubo digestivo y senos paranasales. Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas, la aspergilosis pulmonar de tipo alérgica causa datos de rinitis o bronquioalveolares de tipo asmático. La forma pulmonar causa la formación de aspergilomas. La forma pulmonar invasora puede desarrollar la aspergilosis diseminada y la aspergilosis en la piel causa onicomicosis y aspergilosis micetomatoide. Además, otra variante pulmonar con formación de aspergilomas presenta tos, secreción mucopurulenta, fiebre, disnea y malestar general. Dado el estudio radiológico de este paciente, se pueden presenciar aspergiloma o también llamado pelota fúngica. Otra variante que también puede afectar al pulmón es la forma pulmonar invasora, que es muy característica de personas inmunocomprometidas y se presentan síntomas como tos productiva con material mucopurulento, hemoptisis, disnea, fiebre y malestar general. Esta es la forma más grave de presentación de la aspergilosis, asociada a elevada mortalidad en individuos inmunocomprometidos cuyo principal agente causal es el Aspergillus fumigatus. En cuanto a las formas clínicas, pues se puede encontrar como pulmonar y diseminada. Como ya hemos venido mencionando, la pulmonar puede haber de tipo alérgica, la formación de aspergilomas y la invasora, y la diseminada se puede presentar en sistema nervioso central, corazón, aparato digestivo, hígado, vaso, cutánea, onicomicosis, úlcera necrótica, micetomatoide, de quemaduras, ótica y oftálmica. Además existen otras formas de este hongo muy localizadas, ya sea en piel, oídos y ojos. La primera variante de este presenta onicomicosis, úlceras cutáneas, forma micetomatoide e infección de quemaduras. Además, en el cuadro podemos observar acerca de la onicomicosis que existe la lesión distal y en la uña se observa gruesa, opaca, estriada, polvosa, verdosa o negra. En el caso de la aspergilosis ótica, esta es una otitis externa con lesión eritematosa, edema, pequeñas úlceras encostradas con ardor, prurito y dolor. En el caso de la aspergilosis cutánea, se encuentran síntomas como úlcera cutánea necrótica, pápula eritematosa, fenómenos hemorrágicos, necrosis, ulceración, placas purpúreas, diseminación hematológica. En el caso de las úlceras cutáneas de una infección, producen una pápula eritematosa con fenómenos hemorrágicos y necrosis, dando como resultado una úlcera dolorosa y pruriginosa. Ahora esta en su forma oftálmica es secundaria a traumatismos oculares o alteraciones corneales y se presenta como una queratinitis con inflamación, eritema, ulceración corneal. Esto se acompaña de fotofobia, dolor y ardor, pudiéndose presentar pérdida del ojo o una diseminación del hongo. Otra de sus formas es la aspergilosis pulmonar alérgica. Esto se debe a la inhalación de conidios y genera una alveolitis alérgica que se traduce en un cuadro asintomático. Si la infección es más grave, se puede observar una fibrosis pulmonar, edema intersticial y vasculitis. En el caso del diagnóstico,
Dependiendo de la localización de la aspergilosis, será el producto biológico que se estudie. Así que podría ser esputo, secreciones del nariz, ojos y pues rara vez en sangre. Se realizan muestras, examen microscópico y cultivo. El esputo, otras muestras de las vías respiratorias y el tejido pulmonar para biopsia constituyen muestras adecuadas. Las muestras de sangre rara vez son positivas. También se realiza serología, el método intradérmico para identificar precipitinas contra Aspergillus fumigatus es positivo en más del 80% de personas con aspergiloma o formas alérgicas de la aspergilosis, pero las técnicas a base de anticuerpos no son útiles en el diagnóstico de aspergilosis invasora. La detección de beta-glucano es útil también para identificar aspergilosis masiva y candidiasis. La detección del galactomanano también se realiza. Y pues como resumen del diagnóstico, pues se realiza un examen directo, cultivos como puede ser el de Saburaud y el agar papadextrosa. Otro sería pues la histopatología y la inmunoserología. En la inmunoserología se realiza la fijación del complemento, la inmunodifusión, el análisis inmunoenzimático y los galactomananos, y otras pruebas moleculares como la reacción en cadena de polimerasa. Ahora para el tratamiento de esta, en el caso de la alérgica, pues se realiza la desensibilización, se utilizan antihistamínicos, corticosteroides y el itraconazol. Y para otras formas clínicas de aspergilosis, también son efectivos el yoduro de potasio, el itraconazol, la anfotericina B, la nistatina en aerosol y el tolciclato. En el caso de su forma oftálmica, se utiliza la pimaricina en solución al 5%, ketoconazol e itraconazol. Y pues el tratamiento antimicótico del tratamiento de la aspergilosis se divide en general en 4 grupos, que son los azoles, las pirimidinas fluoradas, las equinocandinas y las alilaminas, entre pues algunos otros. Para finalizar, como conclusión, pues tenemos que esta es una micosis oportunista producida por hongos del género Aspergillus, el cual es un hongo muy diseminado en el medio ambiente. La infección se adquiere por inhalación de esporas, inoculación percutánea o contacto directo con las esporas en uñas, oídos y ojos. Las formas clínicas de la aspergilosis son pulmonar alérgica, con formación de aspergilomas, pulmonar invasiva diseminada, cutánea, onicomicosis, saprofítica de quemaduras, otomicosis y micosis oftálmica. El diagnóstico se intenta con examen directo, cultivo y estudios histopatológicos e inmunoserológico, y el tratamiento se realiza con yoduro de potasio, itraconazol, anfotericina B, nistatina en aerosol y tolciclato. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, yo voy a exponer este caso clínico que es aspergilosis pulmonar invasiva en paciente neutropénico, ya que a mi equipo nos toca exponer lo que son los hongos Candida y Aspergillus, y aquí nos vamos a enfocar más a Aspergillus afumigatus. Bueno, la aspergilosis pulmonar invasiva, pues prácticamente es una infección micótica oportunista, necrosante. ¿A qué nos debemos con oportunista o a qué nos queremos referir? Que oportunista es que aprovecha cuando el ser humano tiene bajas concentraciones o está inmunocomprometido y aprovecha e infecta lo que es al humano, causa una patología. Y pues eso es muy característico de pacientes inmunocomprometidos. Esta aspergilosis pulmonar invasiva pues es la forma más grave de aspergilosis fumigatus y tiene una mortalidad de 40 a 90%. Y esta mortalidad, bueno, es ya debido a si el paciente tiene alguna inmunosupresión del sistema inmune. Mientras el Aspergillus no puede infectar al humano, o sí lo infecta, pero no es de importancia clínica. Y pues su principal vía de infección en los seres humanos es por la inhalación de esporas, que estas pues se encuentran dispersas ya sea en el aire, en material orgánico en descomposición, en polvo o en agua. Bueno, también existen algunos factores de riesgo para contraer lo que es la aspergillus en su manera clínica. Pues las más importantes, que es la neutropenia prolongada o también los inmunocomprometidos,
Es prácticamente porque no hay este linfocitos o algún tipo de granulocitos en nuestro organismo que ayude a combatir a lo que es el aspergillus. Más adelante explicaré su mecanismo de acción y veremos cómo es tan importante este procedimiento. También el factor de riesgo del alcoholismo, también la enfermedad hepática crónica, alguna hiperglicemia, linfoma, algún estado prematuro extremo, algún trasplante de órgano, que aquí lo más común es un trasplante de médula ósea, eh, hospitalizaciones prolongadas y uso de antibióticos también muy prolongado, la enfermedad pulmonar obstructiva, crónica, que también es el EPOC, falla hepática y malignidad hematológica. Bueno, para entrar un poco en contexto de lo que es el caso, pues la neutropenia es la disminución de glóbulos blancos o de neutrófilos en lo que es en el paciente. Bueno, básicamente su mecanismo de acción pues se resume en estas dos diapositivas, que cuando se produce la inhalación de esporas, la primera línea de defensa del hospedero lo constituyen lo que son los macrófagos, que están en los alvéolos en el pulmón, los cuales lo que van a hacer es eliminar a las conidias mediante lo que es fagocitosis, o sea, se tragan a lo que es las conidias del hongo y suprimen intracelular. Y la segunda línea de defensa la constituye lo que son los neutrófilos, que pues estas van a destruir las hifas que escapan de los macrófagos, o sea, hacen como una evasión inmune y las hifas escapan pues de los macrófagos, vaya la redundancia, y estos van a empezar a colonizar y gracias a esto los neutrófilos son son de vital importancia ante esta infección. Como hemos comentado que como pacientes con neutropenia, o sea que si hay menos neutrófilos, entonces pues va a ser más fácil lo que es su colonización y anclaje a lo que es el parenquima pulmonar en este caso. Entonces, como les decía, en ausencia de neutrófilos, estas hifas lo que van a hacer es invadir lo que es el parénquima pulmonar. También pueden invadir lo que son las venas pulmonares. Y pues como va a dar como resultado una trombosis o un infarto y hemorragia intraalveolar. Aquí como podemos ver, aquí empiezan como a anclarse y a hacer injurias sobre el parénquima pulmonar en esta imagen. Y en esta imagen podemos ver que más adelante explicaremos lo que es el caso clínico y veremos cómo es que llega a esto. Bueno, el cuadro clínico generalmente de una infección por Aspergillus pues se acompaña de tos, expectoración y disnea. Por eso es que es muy complicada su diagnóstico y pues se tiene que hacer varios diagnósticos diferenciales para poder encontrar o llegar a la patología como tal. Y bueno, el diagnóstico de esta pues según la Organización Europea para la Investigación y Tratamiento del Cáncer y el Grupo de Estudio de Micosis Americano, presenta tres puntos fundamentales en el diagnóstico. Como ya les mencioné, es muy difícil hacer un diagnóstico muy certero sobre si es aspergilosis invasiva pulmonar o no sea, o sea alguna otra patología, ya que aspergilosis pulmonar invasiva es un poco muy de menor incidencia que algunas otras enfermedades. Entonces presentan estos tres puntos fundamentales en el diagnóstico, que es la afección grave, o sea que a estos nos referimos a que el paciente debería de tener algún antecedente patológico, como por ejemplo neutropenia o si es inmunocomprometido. Así ya nos daría pauta a hacer un diagnóstico certero sobre si es aspergilosis invasiva o algún tipo de aspergilosis en el cuerpo, o algún tipo de hongo también. La presentación clínica, pues aquí vemos lo que es, cómo está el invadido, qué hizo este hongo dentro de nuestro organismo. Entonces aquí ya se pide lo que son radiografías, tomografías y podemos ver cómo es su presentación clínica, cómo es que se manifiesta en el cuerpo y cómo es que infecta o qué hace en el cuerpo, qué tipo de injuria, qué tipo de modificaciones hace a lo que es el organismo humano y documentación microbiológica e histológica. Esto no se debe a que pues tenemos que hacer unas pruebas, ya sean, vaya la redundancia microbiológica, que es prácticamente cultivo, se saca una biopsia y pues de ahí podemos hacer algún estudio del tejido y así comprobar si es o no es algún microorganismo, si es alguna otra patología.
Por eso es tan importante tener en cuenta estos tres factores o estos tres elementos para su diagnóstico. Bueno, presentación del caso. Bueno, aquí nos dice que es un paciente masculino de 61 años de edad que trabaja en una empresa de Compelme, que es un recolector de basura. Y aquí podemos ver también el primer característica de lo que es donde se encuentra, o el reservorio de lo que es el Aspergillus, que como vimos que se encontraba en material en descomposición, pues puede ser un factor de riesgo para el paciente. También que con un cuadro clínico de más o menos un mes de evolución, de inicio progresivo, que se caracteriza por presentar tos con expectoración. Como ya habíamos mencionado que algunas de las manifestaciones clínicas generalmente del Aspergillus pues es una expectoración. Y pues esta también tiene una característica que es de color café en escasa cantidad. O sea, esto ya no es normal, ya es algo más allá que patológico. También dice que tiene algunas alzas térmicas no cuantificadas. Tiene dolor de tórax anterior de moderada intensidad, que podremos deducirlo como una pequeña disnea o alguna disnea en el paciente, que como también mencionamos en los síntomas que presenta el paciente, pues muy generales de las Aspergillus puede ser también una indicación. También que ha tenido pérdida de peso en el último mes. Y pues es valorado por consulta externa y se decide su hospitalización. Entre sus antecedentes relevantes presenta lo que es la leucemia mieloblástica aguda, que pues como sabemos que el mielocito pues es lo que va a dar o es precursor a lo que son los granulocitos en el organismo, así como, o sea, en pocas palabras, lo que son los glóbulos blancos, perdón. Y de aquí ya van a derivar que son neutrófilos, basófilos, eosinófilos, etc. Entonces dice que presenta una disminución de estos precursores de granulocitos, entonces aquí ya es uno de los primeros puntos que se tiene que observar hacia el diagnóstico de lo que es la aspergilosis invasiva. Y también que recibió 8 transfusiones de sangre, que la última fue hace aproximadamente 2 semanas. Y aquí con el caso podemos ya observar algunos puntos que nos podría llevar al diagnóstico y también al tratamiento específico de lo que es el organismo que está infectando al cuerpo. Bueno, entonces, si dice que al examen físico, pues el paciente se encuentra en un buen estado, con una fase pálida, en decúbito dorsal activo, consciente y orientado en sus tres esferas, sin signos de dificultad respiratoria y no álgida. Y pues a su momento de su auscultación, pues se auscultan lo que son los ambos campos pulmonares y se encuentra lo que es un flujo respiratorio difuso, lo que se también hace crepitos gruesos, que son como sonidos de crujido, podríamos decirlo así, que se encuentran en la base pulmonar derecha, y crépitos finos en campo pulmonar izquierdo, que también se encuentran algunos tipos de sonido como de crujir, pero se encuentra muy resonante este tipo de sonido. Y pues al momento de escuchar pues los pulmones ya todos sabemos que tenemos que escuchar un murmullo vesicular, que pues prácticamente es como entra y sale el aire sin alguna obstrucción, ni algún ronquido, ni algún silbido al momento de la inspiración y la expiración. También pues en su examen de laboratorio pues indica un recuento de glóbulos rojos de 86.3%, que en realidad es un poco bajo, de hemoglobina de 7.6 gramos por decilitro, pues también encuentra un hematocrito de 23.3%, un DP de 14 segundos y K de 3.2. Bueno, entonces al momento de realización de su radiografía podemos encontrar algunas injurias, algunas hiperclaridades en sí. Para ponernos en contexto, pues una radiografía de pulmón tiene que aparecer completamente negro a especies de algunas orillas o el mediastino, que pues aquí se encuentra lo que es el corazón. Y pues como vemos aquí en el pulmón no se encuentra completamente blanco, de hecho se encuentra un poco con alguna infiltración. O sea que el paciente debería tener algunas dificultades para respirar. Y pues aquí el artículo menciona que el paciente se encuentra bien, que respira bien, así que como que hay algo muy raro. Pero pues aquí, como dice su a pie de foto, pues se evidencia un aumento de densidad de aspecto redondeado con hiperclaridades,
que las hiperclaridades pues son estas cositas, como ya les mencioné. Una radiografía de pulmón tiene que salir completamente negra, porque así sale lo que es en la radiografía, porque es aire. Entonces aquí se encuentra la hiperclaridades en su interior, una localizada en el lóbulo derecho medio, que aquí podemos verlo, y otra de mucho mayor tamaño en el lóbulo superior izquierdo, que aquí lo podemos observar. Y aquí podemos ver con una presencia de imagen simultánea aérea y presencia de masa intercavitaria. ¿Qué es intercavitaria? Pues prácticamente que se inserta y hace como un tipo hoyo, o un tipo hoyito, así muy a grosso modo, hace un tipo de hoyo y pues prácticamente por eso se intercavitaria, hace como una entra, penetra y excava, podríamos decirlo así, en pocas palabras. Y pues con bordes externos de la lesión de aspecto especulado, pequeños nódulos pulmonar calcificado basal derecho. Bueno, entonces en la radiografía sí podemos observar a estas hiperclaridades y esta que es sumamente fuerte o sumamente agresiva, que es, pues como podemos observar, es un círculo un poco grande en el pulmón. Y aquí en la tomografía computarizada, una tomografía axial computarizada, pues podemos ver este tipo de opacidades. Que prácticamente la tomografía axial computarizada pues es una prueba diagnóstica pues que se utiliza para crear imágenes detalladas de los órganos internos. Aquí podemos ver. Y pues también es un examen médico que produce múltiples imágenes del interior del cuerpo a través de un monitor que se conecta a lo que son rayos X y así poder crear lo que es un tipo de imágenes en 3D para ponernos en contexto. Y pues sí, aquí podemos ver cómo es que se inserta y es más, ahí está una bola fúngica que el Aspergillus fumigatus pues infecta haciendo una bola fúngica. Pues ¿qué quiere decir eso? Como un tipo de bola, un tipo de masa que se inserta. Sí, pues aspecto de una pelota. Aquí podemos ver que es sumamente grande. Y aquí lo podemos ver y además podemos ver hiperclaridades aquí en el pulmón. Que pues ante la sospecha y ante alguna opinión de un médico que le presente las imágenes, presenta que no solamente tiene Aspergillus, sino que también tiene alguna enfermedad pulmonar obstructiva o un EPOC. Que pues sí, aparte de que el Aspergillus también tiene EPOC la persona. ¿Y esto qué quiere decir? Que la persona debería de tener algunas dificultades para respirar y mantener su respiración adecuada. Y esto pues va a traer como consecuencias, como por ejemplo, a más adelante encontramos que en el diagnóstico diferencial, pues sí es Aspergillus y que además de esto se encuentra una secuela de esto, de que se encuentra como atelectasia, que es prácticamente pues sí, con el pulmón ya no puede expandirse y cerrarse con facilidad como lo hacía antes. Entonces va a tener un poco más dificultad para respirar. Y también haciendo que comparaciones, estos pulmones se parecen como algunos pulmones de fumador de varios años. En antecedentes pues no se indica que el paciente sea fumador activo o alcohólico, así que pues es un hecho muy fundamental que se debe tener porque como vimos en factores de riesgo, pues sí, debemos de tener ese tipo de información. Y aquí como podemos ver, la tomografía transversal, pues sí, no queda duda de que es una masa. Aquí, de hecho, en el pie de foto podemos entender que se encuentra una lesión intracavitada que no se descarta que sea aspergilloma y omicetoma intracavitario, que prácticamente es lo que les dije, una bola fúngica, una pequeña pelota. O sea que aquí todavía los doctores no encuentran bien si es o no es aspergillus. Bueno, entonces se va a solicitar un cultivo de broncoaspirado, que es por tinción de Gram, y pues su resultado bacteriológico, pues sí, corresponde a hongos en caso de crecimiento de Aspergillus fumigatus complex y Enterobacter. Entonces aquí ya se cumple el tercer punto para el diagnóstico de lo que es el Aspergillus. Así que
pues es un buen trabajo de los doctores. Aquí en la imagen derecha superior derecha encontramos según la, la radiografía del paciente cuando ya se le administró un tratamiento, que pues su tratamiento pues se va a iniciar con un antimicótico y contra la presunción diagnóstica, porque aquí todavía los doctores no estaban muy seguros si era aspergilosis, más sin embargo ya se había encontrado lo que era algún tipo de infección fúngica en el parénquima pulmonar. Y pues se inicia lo que es intraconazol, que es un antifúngico de 100 miligramos por vía oral cada 12 horas y paracetamol de 500 miligramos vía oral para el dolor. Y pues aproximadamente 15 días después pues se inicia el tratamiento con anfotericida B, que también es un antifúngico, y esta va a administrarse por vía intravenosa, venoso central, perdón, de infusión, a dosis creciente desde 1 miligramo por día hasta completar 1.2 gramos al día. Y posteriormente se combina el tratamiento de anfotericina B con metoclopramida de 10 miligramos por día. Entonces, ya con el tratamiento podemos ver mejoras del paciente. De hecho, las hiperclaridades del lóbulo derecho del pulmón, podemos ver que se dio. Ya no se ve igual a la hiperclaridad aquí que aquí. Sin embargo, sí podemos ver hiperclaridades. Esto sí puede ser, o sea, que sea una consecuencia o una secuela que dejó el aspergillus, o puede ser que el paciente tenga alguna otra patología, porque sí se ven muchas hiperclaridades. Y acá podemos ver que evidentemente el, la lesión intracavitaria del pulmón pues sí bajó, disminuyó su diámetro, mas sin embargo aún así dejó alguna marca. Se supone que aquí ya los doctores ya eliminaron lo que era lo que es el hongo, y entonces aquí sí podemos decir que sí dejó una secuela. Aquí podemos decir que dejó una telectasia, o que se murió el parénquima pulmonar, y esta parte ya no va a poder expandirse ni contraerse para poder respirar, así que esto va a ser alguna secuela alguna secuela pulmonar o respiratoria muy evidente del paciente. Aquí lo podemos observar. Sin embargo, las hiperclaridades mejoraron un poco y el paciente se encuentra muy bien. Y además se observa un poco lo que es la reducción del espacio costodiafragmático, que es este espacio. Pues como sabemos, es un espacio que se encuentra en los pulmones para que le den gran capacidad para extenderse y contraerse, y así poder hacer lo que es la expiración y inspiración correctamente. Y aquí podemos ver que pues sí está disminuido esta parte de aquí. Y aquí podemos ver el resultado después del tratamiento del paciente. Bueno, en conclusión, podemos llegar que pues sí, los doctores hicieron y manejaron el problema del hongo desde una perspectiva muy general, y en realidad sí hicieron un cambio prácticamente en el paciente. Pues este paciente también debemos de entender lo que tiene algunos factores de riesgo, es neutropénico o leucemia mieloblástica y y es recolector de basura. Así que podemos decir que pues este paciente está en contacto la mayoría de las veces con algunas patologías, y pues como su sistema inmune no puede estar bien, no puede atacar completamente a los microorganismos, pues esto se le complica y hace que las infecciones sean más recurrentes. Y como podemos ver aquí, este aspergiloma o esta bola fúngica pues sí disminuyó, y podemos verlo aquí, que esta imagen de aquí es lo de el paciente ya que recibió el tratamiento después. De hecho, aquí podemos ver que el receso costodiafragmático en realidad sí está disminuido, y aquí está un poco más liberado, podríamos decirlo así. Las hiperclaridades disminuyeron un poco, sin embargo sigue habiendo hiperclaridades que a mi vista puedo decir que pues el paciente
si tiene alguna otra patología agregada a lo que es el Aspergillus. Así que podemos ver cómo llegamos desde esto a una hiperclaridad mejor. De hecho, aquí en el pulmón izquierdo podemos ver más hiperclaridades, que aquí ya no se ve, aquí se ve muy negro. Como les tengo que recordar, ya habíamos dicho que el pulmón ante una radiografía pues se tiene que ver negro, porque es básicamente lo que se tiene ahí es aire. Es por eso que se tiene que ver negro el pulmón. Y aparte de todo esto, podemos observar que también el paciente cuenta con un aumento de la aurícula derecha. Y aquí ya no se ve, pero aquí sí. Entonces, en conclusión podemos decir que los doctores hicieron un buen trabajo en el tratamiento y el diagnóstico de lo que es el Aspergillus. Sin embargo, el paciente necesita más tratamiento para alguna otra enfermedad agregada que haya existido o que existe en el paciente actualmente. Y pues que tiene que tratarse porque el paciente pues es neutropénico o tiene algún tipo de patología que sus glóbulos blancos no pueden estar al 100% funcionando al 100%. Y pues si tenemos que cuidar al paciente de que alguna patología o alguna otra tipo de microorganismo lo infecte porque pues su sistema inmune no funciona muy bien. Entonces podemos concluir diciendo que el paciente libró o se liberó o se curó de Aspergillus del hongo gracias a los pasos que la organización micótica les propuso hacia la comunidad científica y así poder llegar al diagnóstico diferencial y llegar al fin al diagnóstico y tratamiento del Aspergillus.